Vamos a continuar con las pláticas. Ahora va nuestro querido amigo Lázaro Borrego, otro Núñez, el tercer Núñez de taller, y nos va a hablar sobre una clasificación de S1-3 variedades. Gracias, Lázaro. Bueno, me gustaría empezar por agradecer a los organizadores del evento por haberme invitado y a la Universidad Autónoma de Yucatán que también me ha acogido acá. Y bueno, claramente esta es una ocasión súper especial porque el profesor homenajeado es mi tutor de doctorado, Oscar Palmas, y bueno, se podrían decir muchísimas cosas nice sobre él, pero para no hacerlo muy melodramático, claramente el profesor es un excelente matemático, pero claramente, como han dicho todos, es una excelente persona. Y a pesar de que todavía no me he ganado un regaño como alumno, si no me gustaría ganármelo, pues bueno, a pesar de todo es una persona con una cantidad infinita, no numerable de paciencia, a pesar de todo el éxito que tiene y todo, y muy comprensivo. Y aprovecho para entonces honrarlo y darle unas felicitaciones muy especiales, un poquito atrasadas por su 60 cumpleaños, y desearle muchísimos más años de éxito en su carrera y en su vida. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar entonces de clasificación de 3 variedades con acciones efectivas del círculo. Entonces, al principio algunas cositas como que ya las dieron Mauricio y Chucho, por otro lado, entonces a lo mejor en algún lugar voy a saltarme un poquito de introducción y vamos para dejar como el fuerte de la charla para el final y hablar más de eso. ¿Sí? Entonces, esencialmente la clasificación de 3 variedades empezó con Herbert Seifert, que estudió simplemente variedades que tenían como una descomposición, una foliación en círculos. ¿Sí? Entonces, él clasificó todas esas variedades en términos de un pares de enteros coprimos que él le llamó invariantes de Seifert, sí, invariantes de Seifert, todavía lo vamos a ver más adelante. Luego, le siguieron Frank Raymond y Peter Orlick, siendo, bueno, especialmente Frank Raymond, uno de los pioneros en el estudio de estas variedades. Pero ahora, Frank Raymond y Peter Orlick extendieron al caso en que se permitían puntos fijos. O sea, había un tipo de isotropía diferente de la isotropía excepcional que vamos a definir. Y bueno, entonces había que introducir un par de invariantes nuevos para decidir cómo lucía el espacio de la frontera del espacio de órbitas. ¿Sí? Va a terminar siendo siempre una variedad. Y luego, un poquito más recientemente, Cheike estudió este tipo de acciones, pero ahora en variedades de dimensión 3 que tienen frontera. O sea, no son necesariamente variedades cerradas. Ya entonces hubo que introducir un nuevo invariante ahora para describir cómo era el comportamiento de la acción cerca de cerca de la frontera de la variedad. Dimensión 3 es una gráfica que vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo de este trabajo, que es parte de mi tesis de doctorado, es extender el teorema de clasificación equivariante a todas las variedades de dimensión 3 ahora. O sea, posiblemente que no sean compactas y que tengan frontera. ¿Sí? Entonces, un poquito vamos a usar la compactificación de Freudenthal, pero no vamos a pasar mucho tiempo porque ya esencialmente Mauricio habló de eso. Lo que vamos a hablar esencialmente son de los fines de espacios. Y voy a aprovechar para pedirles disculpas por cómo salieron estas figuras. No sé, porque en el Adobe se veían súper bien, pero no sé qué pasó que se ven así ahora. Pero bueno, esencialmente lo que tenemos acá es ejemplos de variedades de dimensión 2 con fines. Por ejemplo, esa es una variedad que tiene 2 fines, uno en esta dirección y otro en esta otra. Y esa es una variedad que tiene tantos fines como números enteros. ¿Sí? O sea, cada uno de estos es un fin. Y vamos a ver por qué esto es importante estudiarlo. Entonces, esto es hablando un poquito más o menos de la topología que le da uno al espacio de Freudenthal, que es un tipo de compactificación.
pero el caso más interesante va a ser el caso de dimensión 2. Sí, o el caso del espacio que estamos analizando no solo es un espacio métrico propio, sino que es una variedad de dimensión 2. Y esencialmente vamos a ver los fines así como cadenas de conjuntos encajados que cumplen una cierta propiedad, ¿no? O sea, tienen que ser componentes no acotados y compactos. Y bueno, lo más interesante o lo que más nos interesa de esta compactificación es que si a ese espacio le añadimos su espacio de fines y le ponemos una cierta topología, se convierte entonces en una compactificación. O sea, contiene el espacio X como un abierto y denso. Y además, algo que no puse, pero que es cierto, es que toda acción de un grupo compacto del I en X se extiende a su compactificación, se extiende acá de una manera natural. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar, como hemos mencionado, del caso de dimensión 2, que es el más interesante. Y el caso de dimensión 2, el caso de superficies, la frontera ideal, que es lo que se llama el espacio de fines, tiene un nombre particular, tiene una manera de estudiarlo como particionar todos los fines posibles de esta superficie en como los fines que capturan toda la topología. ¿Sí? O sea, decimos que un fin, una variedad es planar, y entonces cada superficie compacta, ese tiene género cero, género en el sentido usual de superficie, nada más. ¿Sí? Entonces, un fin dado por una cadena así es planar y o orientable si los subconjuntos Cn son planares y orientables para n suficientemente grandes. ¿Sí? Lo que pasa aquí, el pequeño catch, es que los C1, C2, Cn son en general subconjuntos, pero va a ser el caso que los podemos tomar como superficies con fronteras. Sí, o sea que podemos hablar de género y podemos hablar de todo. Y la clase se respeta, o sea, la definición es muy buena. Y entonces consideramos la frontera ideal como una tripla ahora de espacios topológicos totalmente desconexos, donde, bueno, este grande de acá no es nada más que todo espacio de fines. Este segundo, delta prima, son todos los fines que no son planares. ¿Sí? O sea, un fin no planar sería un fin que no es planar, según la definición que dimos. Y, y delta 2' es el espacio de todos los fines que no son orientables, y de nuevo, un fin no sería no orientable si no es orientable según esta definición. ¿Va? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre eso. Pero antes, entonces vamos a decir que una superficie es de género infinito y o infinitamente no orientable si no existe una superficie compacta acá, contenida en la superficie, que respectivamente capture todo el género o sea orientable. ¿Sí? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de eso también. Entonces, podemos entonces definir una función género generalizada, si quieren, de la clase de todas las superficies suaves a los naturales en un infinito, de la manera natural. O sea, si la superficie es de género infinito, según esta definición, le asignamos nada más el infinito, el símbolo. Y si no, es porque existe una K que podemos poner como una superficie que contiene todo el género, de hecho, de la superficie. Entonces, en este caso, el género es el género de esa subsuperficie compacta. Entonces, de la misma manera, vamos a definir la clase de orientabilidad, que es un entero de, bueno, es un símbolo más bien, 0, 1, 2 o infinito. De nuevo, si la variedad es orientable, le asignamos el 0. Si la variedad es infinitamente no orientable, como en este sentido, le asignamos el infinito. Y si la variedad no es ninguna de las dos, quiere decir que no es orientable, pero no es infinitamente no orientable. Por tanto, existe una subsuperficie compacta que contiene todas las todas las crosscaps que contiene la variedad. Si contiene una cantidad impar de crosscaps en su suma conexa, entonces le asignamos 1. Y si no, si contiene una cantidad par, le asignamos 2. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un fin que es de género infinito. O sea, ¿cómo construimos ese fin? Este punto que está acá, lo removemos, o sea, tomamos la esfera, por ejemplo, quitamos un punto, y luego, ¿qué hacemos? Tomamos una sucesión de discos en pares, 2 a 2, así, que tiendan a ese punto que falta. Y hacemos identificaciones de ese tipo. ¿Sí? O sea, identificamos 2 a 2, así de esa manera. O si quieren verlo, hacemos una suma conexa con toros, pero que la suma conexa de los toros, o sea, los toros tienden al punto que falta. ¿Va? Entonces, es un caso de género infinitamente
perdón, de género infinito. Y este que está acá es un caso de un fin que es infinitamente no orientable, porque lo que hicimos fue aquí en este caso fue tomar ahora una sucesión de discos que se están acercando al punto que falta y aquí hacer la identificación antípoda en cada uno de ellos. Es lo que se llama una crosscap impar. O hacer suma conexa con banda de Möbius o RP2, efectivamente. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos para que se lleven una idea. Y bueno, Kerekiarto, que es un matemático húngaro de principios del siglo pasado, dio una teorema de clasificación que vamos a usar muy fuertemente aquí en esta charla, que dice que si tenemos dos superficies ahora del mismo género y clase de orientabilidad, entonces lo único que las separa de ser diquiomorfas es precisamente la terna de frontera ideal que vimos. ¿Sí? O sea, son entonces homeomorfas sí, solo si sus fronteras ideales son homeomorfas como tripletas de pasos topológicos. ¿Sí? Y Richards entonces dio un teorema de clasificación ahora de todas las superficies, ya no necesariamente superficies compactas, que dice que pues, esencialmente toda superficie la podemos obtener de tomar la esfera, quitar una cantidad, remover un subconjunto totalmente disconexo de puntos cerrado, y luego en cada uno de esos puntos hacer o no la siguiente operación, tomamos una sucesión de discos que tienden al punto que falta y las identificamos 2 a 2, respetando o revirtiendo la orientación para introducir asas o crosscuts, nada más. ¿Sí? Va, entonces, bueno, esto es un poquito de la terminología que usamos en acciones de grupos, pero aquí no nos vamos a detener mucho porque ya, como se ha hablado bastante de esto, yo hablo relativamente de esto, y aunque no es exactamente el mismo caso, aquí estamos hablando de una acción de un círculo, pero bueno, esencialmente es igual. Los tipos de... Lo que es importante aquí sí mencionar es que a veces vamos a estar cuando nos convenga pensando que la acción es simplemente una acción isométrica. Y lo podemos hacer si la acción es suave. En dimensión pequeña, las acciones topológicas siempre son equivalentes a acciones suaves. Y luego una vez que ya la acción es suave, como el grupo que está actuando es compacto, podemos hacer que la acción sea por isometría simplemente haciendo una veraje. ¿Sí? Cada uno de los puntos, entonces, si nos fijamos en la órbita y fijamos un punto en la órbita, la isotropía no solo fija el punto, sino que fija entonces el espacio tangente. Si pensamos entonces que la acción es isométrica, no solo fija el espacio tangente, sino que fija un complemento ortogonal a la órbita en el punto. Y a esa acción es la que le llamamos representación isotrópica, que es la que está acá. Va, entonces, uno de los resultados que probamos para el teorema de clasificación en general es que si tenemos una acción efectiva ahora de un grupo de Lie conexo y compacto, aunque no lo puse, entonces el mapa de órbitas, el mapa del espacio de órbitas, induce una biyección en los espacios afines correspondientes. ¿Sí? Y es nada más porque podemos hacer que ese mapa sea, de hecho, un mapa propio y una submetría. ¿No? Y bueno, y esencialmente cada fin es fijo por la extensión de la acción. Entonces, además, si M es compacta, tenemos como los teoremas super key, ¿no? Los metateoremas clásicos, que son el teorema de la rebanada de Kosul, y dos extensiones, ese ya es el mismo que Chucho mencionó ayer, que nos dice cómo escribir la acción en una pequeña vecindad de la órbita, en una pequeña vecindad tubular de la órbita. Y este par de teoremas de María Kankarinta, una matemática rusa, que probó entonces dos extensiones de teoremas de topología diferencial, que son el teorema de la vecindad Collar para una componente de la frontera de la variedad, y el teorema de vecindad normal, nada más. Pero en el caso equivariante, o sea, esos teoremas ya existen en topología diferencial, pero ahora los extendió al caso equivariante. ¿Sí? O sea, tenemos además una estructura de acción, y esos isomorfismos que existen por teoremas de topología diferencial, además los podemos escoger equivariantes. Lo único que estoy diciendo, ¿sí? Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el círculo. Dentro de la esfera, la acción típica del círculo en la esfera, que fija dos puntos.
Y así es, bueno, en este caso el haz normal del círculo es trivial. Y lo que está pasando acá es que el teorema nos dice que la vecindad tubular es exactamente lo que es el haz normal sobre ese círculo. Y ese cuadradito que conmuta por acá es lo que me está diciendo que la acción es, ese difeomorfismo que estoy construyendo es equivalente. ¿Sí? Es nada más lo que es la exponencial restringida al complemento ortogonal. Va, entonces, si ahora tenemos una variedad de dimensión 3 cerrada, en principio por ahora, y S1 actúa, entonces solo puede haber 4 tipos de isotropía, que son la trivial, un grupo cíclico, y ahora vamos a ver que estos son 2 casos, y todo el círculo de S1. ¿Sí? Entonces, hacemos un pequeño análisis local de acciones de dimensión 2, y podemos entonces describir cuáles podrían ser todas las representaciones isotrópicas de una acción tal. ¿Sí? Entonces, hay que notar una cosa, que es que si la representación isotrópica o la isotropía es un grupo cíclico, podrían pasar 2 cosas. La acción es por rotaciones o hay una pequeña reflexión. ¿Sí? Entonces, si hay una reflexión, como en este caso, es lo que le llamamos una órbita especial excepcional. Ajá. Entonces, piensen, por ejemplo, en la banda de Möbius y el círculo que está en el medio. ¿Sí? Eso es todo un círculo que tiene una órbita excepcional, porque ahí en toda esa órbita está cambiando la orientación local. Y el otro tipo de isotropía, que la vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado más adelante, es la isotropía excepcional. O sea, sí vamos a permitir que la isotropía sea cíclica, pero va a tener que ser que se respete la orientación, ¿sí? En la representación isotrópica. Entonces, los tipos de órbita les llamamos así: principal, si la isotropía es trivial, excepcional o excepcional especial, según lo que acabamos de mencionar, y fija o singular si el punto se queda fijo por todo el círculo. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en la esfera rotando, entonces ahí polo norte y polo sur se quedan fijos. Entonces, si ahora la variedad es cerrada y dimensión 3, lo que vamos a hacer es un estudio local con esos teoremazos que vimos al principio. O sea, vamos a analizar cómo luce la acción cerca de una vecindad, o sea, o en una vecindad de una órbita, que la órbita sea principal, excepcional, especial o excepcional, o fija. Y también hay que analizar más adelante que hay componentes en la frontera, para los cuales vamos al teorema de Collar. Pero por ahora, como estamos hablando solo de variedades cerradas, entonces el teorema de la rebanada, en este caso, sí, estamos hablando de una órbita singular, o sea, un punto fijo, es nada más una bola de dimensión 3. Y ahí conocemos cuáles son las acciones, y podemos escribir bien fácilmente que una pequeña vecindad tubular de ese punto luce como un toro sólido. Y de hecho, la órbita que pasa por ese punto, que sería todo esto, es un círculo. ¿Sí? Es un círculo que se cierra, de hecho. Y la acción no es más que hacer eso, ¿no? Entonces, lo importante es que en el cociente una acción de este tipo induce un cilindro en el espacio de órbitas. Sí, o sea, va a inducir una componente círculo en la frontera del espacio de órbitas que corresponde precisamente a ese círculo que está en el centro del todo. Um, ah, entonces, para órbitas excepcionales especiales, perdón, excepcionales, igual hacemos el estudio local usando el teorema de la rebanada y también notando que la representación isotrópica es de dimensión 2 y notamos que la acción tiene que lucir así como se ve en este toro que está acá. O sea, imagínense el toro sólido foliado por un círculo en el medio y varios, bueno, toros, ahora de dimensión 2 toros concéntricos. ¿Sí? Entonces vas a describir la acción en uno de esos toros concéntricos más grandes que no es el círculo del medio. Y ahí es nada más observar que el toro es un cuadrado con los lados identificados. ¿Sí? Entonces una órbita de un punto sería nada más, o sea, tendría que ser un círculo cerrado. ¿Sí? Entonces tendría que ser que me estoy moviendo a lo largo de una recta con pendiente racional. Nada más. ¿Sí? Entonces cada punto se mueve así.
Este espacio de nuevo induce en una componente círculo en el cociente, que corresponde al círculo que está en el centro del toro, que es la órbita excepcional. ¿Sí? Entonces, observen una cosa que hemos visto que se repite, y es que aunque estamos hablando de vecindades tubulares de órbitas diferentes, con acciones diferentes, a la larga, en el espacio cociente están induciendo la misma vecindad. Eso es súper importante. O sea que es una manera de ver que el espacio en general, el espacio de órbita de una acción no es suficiente para describir toda la acción arriba, o sea, todo lo que está pasando arriba, porque hay acciones no equivalentes que inducen iguales cocientes. Entonces, también un análisis local similar nos permite identificar entonces una pequeña vecindad tubular de una órbita excepcional especial. En este caso tiene que ser un cilindro sobre la banda de Möbius, pero en este caso particular que habíamos hablado de variedades cerradas, este factor I se tiene que cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las órbitas excepcionales especiales van a intersectar a la frontera, pues no podría ser. Tiene que ser que eso se cierre y sea un M2 plus T1. ¿Va? Ahora fíjense que la acción siempre es en el primer factor, sería solo en M2. O sea que del factor M2 estoy teniendo un círculo central completo que es de órbita excepcional especial, y como la acción en el segundo factor, en M2 plus S1. Como la acción acá es trivial, entonces tendría un S1 plus S1 completo de órbitas excepcionales especiales. O sea, tendría un toro de dimensión 2 completo de, como que es la componente de órbitas excepcionales especiales que contiene el punto. O sea, la subvariedad entonces creció en dimensión ahora. Y aquí abajo, de nuevo tenemos en el espacio cociente un cilindro, una vez más. ¿Sí? De nuevo con la componente frontera circular corresponde a ese toro de órbitas excepcionales especiales. Entonces ahora, si tenemos una variedad de dimensión 3 cualquiera, no necesariamente compacta y no necesariamente sin frontera, su frontera puede ser o compacta o no, pero va a ser una superficie. Y además tiene que estar fija por la acción. Fija no, perdón, sino invariante. ¿Sí? Nada más por el teorema de invariancia de dominio. Si la componente que estamos analizando es compacta, nada más puede ser una de esas cuatro, S2, T2, RP2 o K2. Ese es el espacio, el plano proyectivo, y esa es la superficie de Klein. Y si no, si esa superficie que está en la frontera no es compacta y desconecta, entonces tiene que ser una de el disco abierto, la banda de Möbius abierta, el cilindro semiabierto o el cilindro abierto en ambos lados. ¿Sí? Ahí es que usamos aquel lema que les comenté de la dirección entre los pasos de espines. O sea, una superficie de dimensión 2 que admite una acción del círculo, haciendo un estudio local, es fácil ver que el espacio de órbitas tiene que ser una variedad de dimensión 1. Pero una variedad de dimensión 1 tiene a lo sumo dos fines, que es la recta real. Entonces tiene 0, 1 o 2 fines. Y luego lo otro es analizar qué podría ser ese fin, si pudiera ser de género infinito o pudiera ser incluso no infinitamente no orientable, pero no puede ser ninguna de las dos, haciendo de nuevo un estudio local. Por ejemplo, cómo luce un asa, una sucesión de asas tendiendo al punto, eso no podría ser porque habría órbitas principales que no son contraídas. Es una manera de ver que no puede ocurrir. O sea, todos los fines son planares y además son a lo sumo 0, 1 o 2. Entonces, con eso se puede ver que esas son las cuatro variedades que salen como componentes no compactos de la frontera. Y bueno, hay que hacer un análisis entonces ahora cómo se comportan las componentes de la frontera de la variedad de dimensión 3. En el caso de las componentes que son círculos, o sea, piensen en una variedad de dimensión 2, sus componentes de la frontera son o círculos o son rectas reales, porque son variedades de dimensión 1 sin frontera. Entonces, las componentes circulares de la frontera del espacio de órbita o vienen de componentes T2 de la frontera de la variedad de dimensión 3, o bien de componentes fijas o de órbitas excepcionales especiales, o están formadas por ciclos que vamos a describir un poquito más adelante, formadas cada una de ellas por cosas del tipo S2, K2, RP2, M2, con conectores, perdón, S2, K2, RP2 y con conexiones entre ellos. O sea, puede ser que una órbita excepcional especial intersecta dos componentes de la frontera. ¿Sí? Y eso. Entonces, el análisis se resume a si tenemos órbitas excepcionales especiales, tenemos órbitas fijas que pueden intersectar a la frontera de la variedad de dimensión 3, pero
vamos a partir en dos casos. Intersecta la parte compacta, intersecta la parte no compacta. ¿Sí? Entonces, para el caso ahora de las componentes de la frontera del espacio de órbitas que son rectas, todos vienen o de componentes D2, M2, C o C circulito en la frontera de la variedad de dimensión 3, o vienen de componentes fijas o excepcionales especiales que intersectan a la frontera en su parte no compacta. ¿Sí? Entonces, ya, con eso es fácil ver que el espacio de órbita es dos orbipol, posiblemente con fronteras y esquinas. Lo vamos a poner de esta manera, aunque en realidad en dimensión 2 las categorías piecewise, linear, smooth y continuous son iguales, son la misma cosa, pero nos va a ser interesante o nos va a ser útil la frontera de esa variedad de dimensión 2, cómo subdividirlas en pequeñas poligonales. ¿Sí? Pero es nada más una variedad suave con frontera. Entonces, vamos a extraer de las acciones un conjunto de lo que llamamos invariantes para definir, bueno, para dar el teorema de clasificación. Y, bueno, supongan que tienen una variedad de dimensión 3 con una acción del círculo. Entonces, vamos a añadirle la G, esta G que es nada más el género del espacio de órbitas, epsilon, la clase de orientabilidad, B, este es un número que vamos a describir un poquito más adelante, que es una clase de cohomología en dimensión 2, los invariantes de Seifer, que corresponden a nada más el número de órbitas excepcionales que existan. F es el número de componentes de la frontera que no intersectan. El número de componentes fijas de la variedad que no intersectan a la frontera, similarmente con S, que son las especiales excepcionales, que no intersectan a la frontera. T es el número de componentes torales en la, variedad, en la frontera de la variedad de dimensión 3. G0 va a ser una gráfica que vamos a explicar ahora más adelante. Una gráfica de ciclos, disjuntos de hecho. Cada uno de los ciclos está formado entonces por lados del tipo S2, RP2, K2, O, SE y F, como en este caso. Eso es nada más que un pedazo de información abstracto. ¿Sí? O sea, ahora vamos a ver cómo se le da una interpretación geométrica, o sea, cómo este tipo de cosas describe totalmente qué es lo que está pasando en la parte compacta de la frontera de la variedad de dimensión 3. Hay una gráfica que le llamamos ahora G-infinitus, que es ahora una gráfica de rayos y puntos, como esos ejemplos que sacan, que lo que se encarga es entonces de describir cómo se comporta la acción ahora en la parte no compacta de la frontera de la variedad de dimensión 3, y la tripleta de espacios topológicos, que es la frontera ideal del espacio de órbita. ¿Sí? Entonces, también si queremos que un conjunto de invariantes describa unívocamente toda una clase de dimorfismo equivariante de variedades de dimensión 3, no podemos permitir todos los conjuntos de equivariantes posibles, porque simplemente no todos ocurren de manera natural, haciendo un análisis con los teoremas como el Slice, el Fourier. Entonces hay algún tipo de restricciones como esta, por ejemplo. Si toman una componente cualquiera de la gráfica, de la gráfica G0, que es la que tiene ciclos, entonces tiene que pasar que un lado de tipo F, que es un lado de tipo pico, va siempre a conectar lados de tipo S2 o RP2, que son precisamente las componentes de la frontera que admiten puntos picos, ¿sí? Compactos. Y así hay toda una serie de restricciones. Y hay para cada uno de esos ciclos, si le llamamos R al conjunto de componentes voladitos que corresponden a RP2, S a la esfera, K a la garrafa de Klein, y F' y S' son efectivamente lados fijos o excepcionales especiales, entonces hay este tipo de relaciones. Y bueno, hay igualmente una serie de restricciones para la gráfica G infinito. No todas las posibles G infinitos son, bueno, no todas las G infinitos que nos ocurren son posibles. Pues ya con eso estamos listos para enunciar el teorema que estamos casi finalizando, que es el teorema de clasificación. Un trabajo conjunto con Fernando Galaz García de la Universidad de Durham. Y acá mis dos tutores, Jesús Núñez Simplón y Oscar Palmas, el homenajeado, que dice lo siguiente: si tenemos una acción efectiva en una 3 variedad, entonces el conjunto de invariantes, ese que está acá, que ya describimos todos ellos, dadas las restricciones que ya fijamos,
determinan esa variedad M, salvo un difio equivariante que preserva la orientación si la variedad era orientable originalmente. ¿Sí? Entonces, aunque el teorema es largo, vamos a dar una idea más o menos de cómo va la prueba. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a dividir la prueba en dos partes. Y una es, dado un conjunto de invariantes, vamos a tratar de asignarle toda una clase de difimorfismo equivariante con esos invariantes. Y luego, número 2, dado una clase de difimorfismo equivariante de variables de dimensión 3, vamos a asignarle unívocamente a una lista bien definida de invariantes. ¿Sí? Esas son las dos partes del teorema de clasificación. Entonces, si tenemos una lista como la que ya vimos, tomamos ahora M hasta la única superficie de género G, orientabilidad epsilon, frontera ideal delta, número de componentes circulares en la frontera igual a F más S más T más el cardinal de las componentes conexas de la gráfica G0. Y ojo acá, todos estos números pueden ser infinitos, no importa la gramática, no pierde sentido. Y además, número de componentes rectas reales en la frontera que sean iguales a la, nada más la cantidad de componentes conexas que tiene la gráfica, que es infinito. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ese espacio de órbitas lo multiplicamos por el círculo y vamos a hacer una acción del círculo ahí en ese producto que nada más sea la acción en el segundo factor. No vamos a hacer nada por ahora en el primer factor. Pero esa acción claramente hay que modificarla porque ahí todo punto es, bueno, es principal, ¿sí? No está pasando nada, no hay isotropía. Ajá, entonces lo que hacemos es, primero tomamos F más S componentes conexas en la frontera que sean círculos, de esas de acá. Ajá. Y en cada una de esas F componentes tomamos un puntito y el punto, un punto en el espacio de órbitas y el círculo que pasa por él, el círculo del factor, el segundo factor, lo vamos a colapsar completamente. ¿Sí? De esa manera en cada uno de esos puntos estamos introduciendo una órbita fija. Y en cada uno de los puntos ahora del resto de las S componentes que nos quedan, ese circulito, en vez de colapsarlo, lo que vamos a hacer es hacer la identificación antípoda en cada uno de ellos. ¿Sí? En un caso hacemos esto, antípoda, y en otro caso nada más colapsamos todo el círculo. De esa manera estamos introduciendo ahora F componentes fijas y S componentes especiales excepcionales que no interpretan a la frontera. Muy bien, entonces ahora observen que nos quedan muchísimas componentes circulares en la frontera. ¿Sí? O sea, nos quedan todas estas de acá. Entonces vamos primero a analizar estas ahora, seguir con estas de acá. Vamos a tomar ahora una componente G cualquiera de la gráfica G0, ¿sí? Que recuerden que es solo un pedazo de información, no es nada geométrico todavía. Entonces es un ciclo como ese, ¿no? Es un ciclo que tiene vértices y aristas y tiene una pequeña etiqueta en cada una de las aristas. Pero para mí todavía eso no significa nada. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer para obtener la isotropía que necesito? Por ejemplo, esto que está acá, lo que estaría diciendo es que allá arriba, en el espacio de órbita, necesito obtener una componente de la frontera que sea una esfera y además que esté conectada a una componente fija por ambos lados, por ambos puntos de la esfera. Recuerden que la esfera tiene dos puntos fijos por la acción de seguro. ¿Ah? Y así con RP2 y todo, y se tienen que cerrar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a simplemente tomar una pequeña vecindad así y subdividir ese cilindro, lo voy a dividir en tres y ver a lo que se está levantando. Recuerden que mi variedad de metilda que estoy definiendo es nada más, tomen el espacio de órbita y multiplíquelo por S1 y la acción es solo en ese factor. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ver a qué se levanta ese pequeño rectángulo acá en este espacio. Nada más se levanta un anillo de toros. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, en este caso, para obtener una componente círculo en la frontera. Esto es a lo que se levanta el primer lado. ¿Sí? O sea, esto que está acá, este rectangulito, se levanta esto.
este otro se levanta, cada uno se levanta un anillo de cilindros, nada más. ¿Sí? Entonces necesito hacer ciertas identificaciones para obtener la isotropía. Y las identificaciones que voy a hacer es, por ejemplo, aquí, tomen el cilindro que está en el centro, que es frontera de la variedad de dimensión 3, y cada uno de los factores círculos verticales, háganle, o sea, colápsenlo a un punto. Totalmente, completamente. Eso lo que va a hacer es convertir todo ese cilindro que estaba en el medio ahora en una recta, nada más, de puntos fijos. Lo que pasó acá es que solo colapsé estos dos círculos que están en el borde. Y los colapsé a un punto. Entonces me quedó una esfera que está en la componente está en la frontera. Y lo mismo hice con esta otra. Se ve de esa manera, ¿no? Entonces son dos órbitas excepcionales especiales que están entrando a esa componente de la frontera que es una esfera. Perdón, dos órbitas fijas. Y con la gráfica con la gráfica G infinito, que también tiene una información similar, procedo de manera igual. Si quiero obtener ahora un lado como este, a ver, perdón. Sí, un lado como este que está acá. Eso es lo que, la información que me dice es que va a haber una componente Möbius abierta en la frontera de la variedad de dimensión 3, que es interpretada por una componente completa de órbitas excepcionales especiales. ¿Cómo lo logro? Bueno, de nuevo tomo los rectangulitos, los levanto, y ahora, por ejemplo, en este caso que quiero que corresponda a la órbita excepcional especial, o a la componente de órbitas excepcionales especiales, en cada uno de los círculos verticales hago la identificación antípoda. Eso lo que va a hacer es convertirme todo ese toro, o sea, el, el cilindro que queda en el medio se convierte en una recta ahora, por cada uno de los puntos de la recta tiene órbita excepcional especial. Y acá, en este lado de acá, piense que lo estoy poniendo discontinuo porque no existe, simplemente hay un pin ahí, es lo que está pasando. Entonces, acá en este lado, solo este círculo es el que identifico de manera antípoda, pero nada más noten que un cilindro semiabierto con una identificación antípoda en su frontera así, no es nada más que la banda de Möbius. O sea, estoy introduciendo una banda de Möbius y la estoy introduciendo con la información que yo necesito. Entonces, esto lo que está pasando es que me está introduciendo allá arriba en el espacio en el espacio de Metilda, la variedad de dimensión 3, una componente de banda de Möbius, que es esta que está aquí en el interior, y así es como luce una vecindad fourier de esa componente. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que como en cada caso he estado colapsando órbitas invariantes o las he estado haciendo identificaciones antípodas, la acción que yo tenía de S1 en un factor desciende a este cociente que hice. ¿Sí? O sea, piénsenlo, por ejemplo, en el caso del círculo, lo pongo a actuar en el círculo por rotaciones. Y ahora en el mismo círculo en que está actuando el círculo mismo, hagan la identificación antípoda. Lo que pasa es que la acción original del círculo baja ese cociente. Y eso es lo que estoy haciendo en cada caso. Entonces, muy bien, ya describí cómo lucía todo el asunto en la componente de la frontera e introduje todas las posibles órbitas excepcionales especiales y fijas. Ahora necesito ver qué está pasando con las órbitas excepcionales, que no las he introducido todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el espacio ahora cociente, removemos cardinal de J discos. O sea, eso corresponde a la variedad M tilde, remover toros, nada más. ¿Sí? Toros sólidos. Y para pegar ahora, para introducir las órbitas excepcionales, pego toros sólidos, pero no pego de cualquier manera. Aquí los tengo que pegar de una manera que un par de curvas se van a otro par de curvas. O sea, piénsenlo así. Uno es un toro así y otro es un toro así. Lo que voy a hacer es pegarlos de una manera que esta recta va a parar a esta recta y esta recta va a parar a esta otra. ¿Sí? De esa manera, porque aquí estoy tomando una acción estándar lineal, que fue la que les comenté, era una recta que se enroscaba alrededor del toro. Estoy introduciendo las órbitas que necesito, con la información que necesito. Y bueno, eso nos prueba la primera parte del teorema. La segunda parte y la parte final ya es nada más ver que dada una clase de diffie-equivariante, desde variedades de dimensión 3, sí puedo entonces obtener una lista bien definida de invariantes. Y lo primero a notar es que dada una lista
todas las variedades de dimensión 3 de una clase, que son S1 dipemorfas. Entonces, todas tienen el mismo espacio cociente. Eso quiere decir que de esa clase ya puedo tener directamente G, epsilon, F, S, T, G, 0, G infinito y delta. Todos esos me salen de gratis, nada más el espacio de órbitas. Pero falta entonces ver que puedo obtener bien definidos los invariantes de Cypher. Y para eso que va a surgir aquel número mágico P que les mencioné. Entonces, observen que las vecindades equivariantes de las órbitas excepcionales son aisladas. Y cada una de ellas es equivariante a un toro sólido o equivarientemente difemorfa a un toro sólido con una acción lineal dada por un par de Cypher, de números de Cypher. ¿Sí? Entonces, ese par, de hecho, determina unívocamente ese toro sólido, salvo una sección que describamos, que predescribamos, ¿cierto? En la frontera. Entonces, en el caso de que no haya ni puntos fijos ni órbitas excepcionales especiales, el invariante B lo que va a representar es la obstrucción de una cierta clase, o sea, la obstrucción a la existencia de una cierta clase, a la extensión de una cierta clase en la parte principal. ¿Sí? El teorema clave aquí siendo que hay un teorema de clasificación para todos los haces principales sobre superficie de dimensión 2. Y en el caso de que tengamos una superficie de dimensión 2, ahora, donde la acción es totalmente principal, va a salir entonces pensar en la segunda clase de homología de la variedad con coeficientes en Z. ¿Sí? Entonces eso es Z si la variedad es orientable o Z2 si no lo es. Eso nos da ya realmente toda la lista de invariantes bien definida y con eso termina la prueba. ¿Sí? Tenemos tiempo para una pregunta rápida. ¿Alguien de la audiencia aquí o de la audiencia a distancia si quiere escribir? Sí. Es una pregunta, si tu variedad fuera hiperbólica, ¿es algo especial? O sea, la variedad de dimensión 3. En realidad no nos interesa las métricas que le puedas poner a la variedad. En realidad es un teorema topológico, ¿no? ¿Por qué resultados de clasificación de preguntas de tres variedades hiperbólicas? Es una teoría variedad. ¿Y todas estas variedades admiten acciones efectivas del círculo o solo una No pequeña? necesariamente, pero pues como son de preguntas, la clasificación, mejora la dinámica. En principio, toda variedad de dimensión 3 debería salir, como hicimos la construcción de teorema. O sea, siempre tomas una superficie, la que quieras, multiplica por S1 y empiezas a colapsar cosas. Con lo más exacto, con lo más importante. Ajá, sí. Por eso, ¿cómo se relacionaría su resultado con los resultados clásicos de Thomson, de Canal, de Minsky? Pues creo que sí, este se está haciendo creo por la clasificación topológica. Sí, o sea, hay dos maneras de hacer clasificación de acciones. Una es así equivariante como la que estamos viendo y la otra es topológica, que es en el sentido de dar todas las listas de clase de homeomorfismo de una variedad que admite una cierta acción. Entonces, en el caso compacto y cerrado, de hecho, están clasificadas y es porque se usa muy fuertemente el teorema de clasificación de variedades de dimensión 3 como suma con esta de variedades primas, en caso cerrado. Por eso no existen en variedades ahora que no son compactas. Y entonces habría que ver cómo se extiende el teorema de clasificación topológica de ese caso. Sí, porque lo que recuerdo es que las variedades son hiperbólicas y tienen los mismos genes de la dimensión, se puede de la escala punta, entonces puede dar una equivalencia como puedes clasificar y controlar la dinámica de la punta. Ya. Bueno, definitivamente toda variedad de dimensión 3 que admita una acción del círculo, podemos saber cómo son sus fines. Eso es seguro. Sí. Y va a ser de pensar en las componentes de la frontera que no son compactas o pensar en qué se levantan todas esas cosas en el producto y ver cuando estamos colapsando qué es lo que está quedando. Temporalmente debe ser superbólico, debe ser superficie y que lo que tú quieres. Nosotros pensábamos al principio algo así, que habría que como probarlo, eso es lo que dice la intuición. Sí, sí, tienes razón. Bueno, para meter mi cuchara ahí. Solo que, O sea, en la mayoría de los casos las hiperbólicas no deberían admitir acción del círculo en general, porque hay una cota universal del volumen, por ejemplo, simplicial, ¿no? Para las hiperbólicas,
Y si admites acción del círculo, lo que siempre puedes hacer es como colapsar las fibras, las órbitas de la acción para ir obteniendo variedades más y más y más chiquitas en términos de volumen simplicial, ¿no? Entonces las hiperbólicas en general no aceptan acción del círculo. Sí, exacto. Hay una cota inferior del volumen, sí, volumen mínimo. Sí. Entonces, en general las hiperbólicas no admiten esto, pero digamos estas, las que clasifica Lázaro, deberían salir como piezas de la geometrización de las variedades no compactas. Estas deberían ser una de las piezas clave. Sí. Bueno, vamos, le agradecemos a Lázaro otra vez.